alteración renal aguda, aparte de la poliuria polidipsia, ¿qué otros signos clínicos podrían ustedes esperar? ¿Saben? Sí, eso es poliuria. O sea, polidipsia, perdón. Los otros signos que pueden ir de la mano con el paciente que tiene alteración renal, obviamente decaimiento porque se está intoxicando con urea y crea, y vómitos. Los vómitos también son parte de un cuadro renal. Bueno, un laboratorio clínico que nos diga que tiene insuficiencia renal aguda o crónica. Una masa visible, o sea, en realidad una masa palpable en la zona de proyección de los riñones. La ausencia de la silueta renal en radiografía simple o neurografía, que en realidad sería para confirmar que no está esa silueta renal, ya que hay una agenesia renal. Sospecha de litiasis o hidronefrosis. La hidronefrosis es la dilatación severa de la pelvis y del ducto colector. Traumatismo, para ver si esos riñones tienen alguna alteración debido al trauma. Control de lesiones. Y para punción con aguja fina. Esas serían las indicaciones principalmente. La técnica, bueno, bastante variable. Lo importante es que elijan el transductor con mayor frecuencia que les permita ver bien el riñón, donde puedan diferenciar las estructuras renales. La preparación del paciente, desgraciadamente aquí no hay mucha preparación que hacer porque el paciente ya está enfermo. Entonces no podemos hacer que el paciente deje de comer o que hacer un enema, por ejemplo, donde pierda algunos elementos. No podemos hacer esa preparación tan drástica. Lo ideal sería un ayuno de al menos 6 horas y un procinético del tracto gastrointestinal para evacuarlo completo y evitar que las fecas generen algunas intromisiones. Con respecto al acceso, tenemos dos accesos. El abdominal, que es de la línea media, nos desplazamos hacia lateral y vemos el riñón. Y vemos el riñón en forma ovalada. Después, si nos corremos más hacia lateral, más cercanos a los músculos lumbares, vamos a tener el acceso lateral y vamos a ver un corte coronal del riñón, donde vamos a ver el riñón con esa típica forma de habichuela. Y en esos dos accesos hacemos el corte longitudinal y transverso. En el caso que no podamos ver bien los riñones, por ejemplo en perros de tórax profundo, donde los riñones están muy profundos, podemos en el riñón derecho principalmente buscarlo entre medio de las costillas. Piensen que esos perros, por ejemplo, un Whippet, un Fox Terrier, son perros súper rígidos, son durísimos. Entonces meterse por debajo de la costilla y llegar al riñón es casi imposible para poder ver el riñón derecho. Por eso el riñón derecho siempre se ve más o menos, no más. Y el riñón izquierdo se ve siempre mejor. Me acabo de dar cuenta que no estoy grabando la clase, tenemos un poquito. Ahí sí.
Entonces, esto lo vamos a repetir después con los monitos. Vamos a escanear un corte longitudinal y eso va a ser de lateral a mediano, de mediano a lateral. ¿Por dónde vamos a pasar? De lateral a mediano y de mediano a lateral vamos a pasar por la corteza. Después de la corteza viene la médula. La corteza genera unas invaginaciones dentro de la médula que son los divertículos renales y eso es lo que le da esa forma de riñón característica que parece como un tomate cortado. Y en el centro vamos a encontrar el seno renal, que es la parte más ecogénica o hiperecogénica, y en ese seno renal está la pelvis, ¿ya? Que normal, en un paciente normal no debiese ser identificada más como una línea muy pequeña, muy sutil, negrita, en forma de Y. En el corte transverso nos vamos de craneal a caudal o de caudal a craneal, pasando por las mismas estructuras. Y en el corte dorsal, aquí podemos evaluar mucho mejor lo que es la pelvis renal, la entrada de los vasos renales, de la arteria y la vena, y además ver en los casos que exista si hay pielectasia, si hay algún cálculo, si hay alguna cosa que esté obstruyendo. ¿Qué nos va a aportar la ecografía? La ecogenicidad. El riñón tiene una ecogenicidad determinada que es relativamente alta. Vamos a ver con qué se compara este riñón para saber si está realmente normal o no. La textura de la cápsula, o sea, de la corteza, tiende a ser siempre más fina y ecogénica y homogénea. Vamos a poder ver tamaño, tanto del eje largo como del eje corto. La definición, que se refiere a la definición de sus estructuras. Si existe una relación corticomedular normal. ¿Se acuerdan cuánto es la relación corteza-medula de un riñón? ¿Se acuerdan o no? ¿No? 1:1. Y también la diferenciación corteza-médula. ¿A qué se refiere esto? Si yo puedo ver la médula bien definida con respecto a la corteza. La forma, que obviamente tiene esa forma de habichuela o de haba, de poroto, como ustedes quieran ponerle, y los contornos que los va a determinar la cápsula, que tienden a ser siempre ecogénicos. Vamos a poder diferenciar lesiones, ya sean focales, que son las más fáciles de ver, que pueden ser sólidas, cavitarias o mixtas. ¿Qué tamaño tienen? Su extensión. En este caso se refiere a cuál es el número de esas lesiones, algunas veces son incontables, y el aspecto, ¿ya? De qué naturaleza son. Y las difusas, que tienden normalmente a ser alteraciones que aumentan la ecogenicidad del riñón, y las colectas de líquidos perirenales o masas renales. Son muy poco frecuentes las colectas de líquidos. Entonces, lo que veíamos, lo que veíamos, corteza, se fijan, todo eso en la corteza, la médula, que son esas pirámides que se forman ahí entre medio de los divertículos renales, y todo esto es el seno renal, donde está ahí en ese sector la pelvis renal. Eso es lo que vamos a ver en ecografía. ¿Ya? Es lo mismo. Esa imagen es buena que se la aprendan en la cabeza, porque eso es lo que van a ver directamente en la ecografía. No con tanto detalle, pero de esa forma lo van a ver. Esto ya lo vimos. Entonces, ahí está la ecografía del riñón. Como pueden ver, tenemos la corteza, que tiene que ser más ecogénica que la médula. Ya la médula son todos esos circulitos negritos. Y los divertículos son todas esas invaginaciones de la corteza que van separando esos circulitos. Y acá en el centro estaría el seno renal, que en este corte no se logra diferenciar. Entonces acá tenemos en el corte transverso lo que es la corteza, aquí está el seno renal y la médula. Este corte ya lo vimos. Acá tenemos la corteza, la médula y los divertículos. Y acá en este
otro corte también es muy similar. Tenemos la médula, la corteza, la médula y los divertículos renales. Acá tienen la imagen de un riñón normal de un gato macho. ¿Ya? Se fijan que tenemos la corteza, que es más ecogénica que la médula, homogénea, y si se fijan bastante bien, no sé si en el proyector se alcanza a diferenciar, tiene como ciertas rayitas perpendiculares la corteza, y que es lo mismo que veíamos aquí. ¿Se fijan? Entonces teníamos acá corteza acá abajo, acá arriba, los divertículos, se fijan ahí, que se meten hacia la médula, y todos esos circulitos más oscuritos, más negritos, son la médula. Y todo esto más ecogénico que está acá al centro es el seno renal. La ecogenicidad. La médula, como hemos dicho todo este rato, es menos ecogénica que la corteza. La corteza es igual o levemente menor al parénquima hepático. Esto es para el riñón derecho. Para el riñón izquierdo, la corteza siempre va a ser de menor ecogenicidad que el parénquima esplénico. Y los gatos pueden ser más ecogénicos. Normalmente el gato es isoecogénico con respecto al vaso. Entonces ahí tienen en estas fotos el vaso ecogénico, y acá está la bolita del vaso, y el riñón hipogénico, eso es normal. Y acá, al mismo foco, tenemos que medir esa ecogenicidad. Al mismo foco, el hígado es isoecogénico con respecto al parénquima renal, a la corteza del riñón. En este caso, si se fijan, el riñón es más ecogénico que el hígado. Habría que comparar en este mismo paciente si ese riñón está bien con respecto al vaso. En este caso, si está bien este riñón, si este riñón es normal, el que está enfermo es el hígado. Si el otro riñón está más ecogénico que el vaso, el riñón es el que está alterado. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Está más ecogénico que el vaso, este riñón está alterado. Y acá en este caso, si se fijan, este riñón es hipoecogénico con respecto al vaso. O sea, es un riñón normal. Del tamaño. Si se fijan ahí, tenemos un tamaño del perro de 6 a 9 centímetros. Imagínense un Yorkshire con un riñón de 6 centímetros. O un Chihuahua con un riñón de 6 centímetros. Sería un riñón con patas. Entonces, este tamaño renal es para perros de raza mediana a grande. Con respecto a los gatos son mucho más homogéneos en tamaño y se ha logrado llegar que es de 3 a 4,5 centímetros. ¿Cómo vemos el tamaño de los perros chicos entonces? De acuerdo al peso. Si pesa entre 0 y 4 kilos, el tamaño es 3,2 a 3,3. Ese sería como el tamaño normal. Después con la práctica uno lo va adquiriendo más o menos mecánicamente, que ve tantos perros chicos y todos tienen un riñón semejante entre 3 y 3,4 y ya lo considera como normal. Y así va aumentando hasta llegar a riñones con tamaños de 10 centímetros, que yo hasta el día de hoy no he visto un perro con un riñón de 10 centímetros, a no ser que esté enfermo. La otra forma es esta, que es el índice riñón-aorta. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Medimos el riñón en eje longitudinal y la aorta en un eje transverso y vemos cuántas veces cabe la aorta en ese riñón. Lo normal es que sea una relación riñón-aorta de 5,5 a 9,1. Todo lo que está abajo de 5,5 es una renomica y todo lo que está sobre 9,1 es una renomegalia. No se ocupa mucho, por el sentido que la relación que existe es demasiado amplia. Entonces no es un estándar muy utilizado hoy en día. De las patologías renales, como vimos, teníamos las difusas, las focales o multifocales.
De las difusas tenemos el aumento de la ecogenicidad manteniendo la estructura renal. Y aquí están todas las inflamatorias agudas. Nefritis intersticial glomerular, necrosis tubular aguda, nefrosis, glomerulonefrosis. La enfermedad renal terminal está dentro de esto porque aumenta la ecogenicidad, pero la estructura se pierde. Entonces ya no tengo relación corteza-médula, es un riñón más chico y tampoco tengo diferenciación corteza-médula. La nefrocalcinosis normalmente se da como consecuencia de algún otro tipo de patología, cáncer por ejemplo, alteraciones metabólicas, donde la corteza del riñón se empieza a mineralizar. Eso se llama nefrocalcinosis. También tenemos otras alteraciones, el PIF, linfoma, insuficiencia renal aguda y hipertrofia compensatoria. Esto refiere a un hemodiálisis normal. ¿Perdón? ¿Hemodiálisis normal son afecciones? Normal quiere decir que la ecogenicidad puede estar normal o aumentada. ¿Ya? Normalmente están aumentadas. ¿Y ocurre cosas por inflamación? Claro, son procesos inflamatorios principalmente. O generados por toxicosis, como la epidemiglicol. Y la glomerulonefritis, que lo que genera es un aumento tanto de la cortical como de la médula. Entonces un riñón más homogéneo en ecogenicidad que en otras alteraciones. Entonces veamos acá, tenemos ahí un riñón ecogénico con respecto al hígado, un riñón ecogénico con respecto al hígado y también separado por algo de líquido libre. Acá, si se fijan, el riñón ecogénico con respecto al parénquima hepático. Y también vemos algunos quistecillos que están dando vueltas dentro de este riñón. Acá también tenemos riñón ecogénico. Fíjense que da la impresión como que este riñón estuviese inflado, como que estuviese dematizado. Ya también es un aspecto bastante característico de una alteración renal aguda. Y acá tenemos el vaso, acá tenemos el riñón izquierdo con respecto al hígado, más ecogénico que el hígado. Acá tenemos una nefritis intersticial crónica. Fíjense que aparte del aumento de ecogenicidad, tenemos unas estrías ecogénicas que están perpendiculares en la corteza renal. Esa es la nefritis intersticial crónica. Más fotos de nefritis intersticial. Todos los riñones con la ecogenicidad aumentada y esas estrías que se forman, que son áreas de fibrosis. Esta es la única foto que yo tengo de un paciente con nefrocalcinosis. ¿Ya? Si se fijan, apenas se ve la parte interna del riñón porque estos generan zonas acústicas y no se puede identificar muy bien. Y acá tenemos, no sé si me no, tenemos un riñón ecogénico ya con el sistema colector dilatado. Acá tenemos un riñón ecogénico, tenemos algunas mineralizaciones de los divertículos, es más ecogénico que el parénquima hepático. El signo del anillo medular es la mineralización de la membrana basal de la cápsula de Bowman y del epitelio tubular de la corteza y médula adyacente. Lo que vemos acá es que la unión córtico-medular está delimitada por una banda delgadita o una banda gruesa más ecogénica. Y eso aparece en varias alteraciones. En los gatos aparece mucho en gatos normales y también aparece en gatos con algunas alteraciones que afectan el riñón. En perros, necrosis tubular aguda, nefropatía hipercalcémica, nefrocalcinosis, nefrosis tubular aguda, glomerulonefritis, se ha visto el linfoma y se ha visto el mieloma múltiple. De los signos agudos, pielonefritis aguda, glomerulonefritis aguda, necrosis tubular aguda, nefropatía diabética, PIF, lupus, infiltración leucémica y la intoxicación por etilenglicol que genera rápidamente la muerte de nuestros pacientes. Los signos crónicos, la nefroesclerosis, fibrosis, nefrocalcinosis, amiloidosis y nefritis intersticial crónica. Y en los gatos, bueno, también la leptospirosis genera este tipo de signos, pero la banda es mucho más gruesa. ¿Ya? Se llama signo de la banda medular.
Y en el caso de los gatos, también en el PIF y en el linfoma se ha diagnosticado. Entonces, si se fijan acá, tengo una corteza que es aparentemente hipocogénica, después viene esta banda medular más ecogénica y después viene la médula. Acá se ve un poco mejor, tengo toda esta zona más ecogénica, la médula y periféricamente la corteza. Pero ese sería un riñón alterado. ¿Cómo? Ese sería un riñón alterado que está a la derecha. Los dos son alterados. Si aparece la banda medular es una alteración. En el gato podría ser normal, en el perro no. Entonces acá tienen copito, riñón izquierdo con el signo de anillo medular, y acá tienen al Zeus también con el signo de anillo medular. Acá tienen un gatito con el signo de anillo medular. Esto hay que informarlo como un hallazgo en gatos, ¿ya? A no ser que el gato tenga sintomatología, no sé, le encuentren una masa en el vaso o alguna otra lesión, indicarlo como un hallazgo. O como en este animal, que es un poodle y que aparece también tiene líquido libre, esto sí es una alteración porque es un perro. Entonces hay que poner todos los posibles prediagnósticos para ese paciente. Ahora, aumento de cogenicidad cortical con pérdida de la estructura. Aquí tenemos la mayoría de las cosas crónicas, ¿ya? La displasia renal congénita, donde vemos un paciente que tiene un riñón que es pura corteza. ¿Ya? Un paciente joven, menor a un año, que tenga un riñón así, lo más probable es que sea una displasia renal. Insuficiencia renal crónica, ya sea glomerular, intersticial, tubular o una pielonefritis, enfermedad renal terminal, donde son riñones pequeños, ecogénicos, deformes, con pérdida de relación y diferenciación corteza-médula. Y la pielonefritis, donde tenemos aumento de la ecogenicidad cortical, dilatación de la pelvis y también en algunos casos aumento de la médula. Con el tamaño renal aumentado, linfoma y hipertrofia crónica. La hipertrofia crónica también, cuando un riñón falló, el otro sigue su curso, trata de mantener el organismo subiendo la función del otro riñón, ese riñón crece, pero ese riñón también se cansa y se empieza a alterar y se pone ecogénico. Entonces acá tenemos riñones ecogénicos alterados con pérdida de la operación y diferenciación corteza-médula. Acá tenemos un riñón izquierdo que es chiquitísimo, mide 1,7 centímetros. Lo normal, si te alcanzan a ver, en un gato tendría que ser al menos 3. Profe, ¿quiero abajo? Aquí, Sí. un aumento de cogenicidad con pérdida de la forma y relación corteza-medular. Ese paciente. Entonces acá tenemos el mismo paciente, lo tenemos el riñón izquierdo, chico, el riñón grande, o sea, el riñón derecho grande, una hipertrofia compensatoria crónica. Acá también tenemos un riñón grande, entre comillas normal, y un riñón pequeñito. Entonces lo que está pasando acá es que este riñón tiene una alteración renal crónica, una enfermedad renal terminal, y este tiene una hipertrofia compensatoria. Entonces, ¿la hipertrofia iba a ser aguda? ¿Cómo? Que si el otro riñón ya funciona por un proceso crónico, el otro empieza a tirar el proceso de hipertrofia. Mientras el otro va fallando, el otro va supliendo su función. Entonces el otro sería como crónico. Claro, pero en este caso no se considera que sea una alteración, a no ser que tenga signos de alteración. Por eso es importante que tú lo compares con el hígado o con el vaso. Que veas si tiene o no tiene relación corteza-médula, si tiene diferenciación corteza-médula. Profe, ¿qué tengo aquí en derecho? ¿Este de aquí? El derecho. ¿Este? Enfermedad renal terminal. Miren ese riñón. ¿Hay un riñón? Solo corteza. Claro, da la impresión que sea solo corteza, pero tiene mineralizaciones en su interior también. Entonces, más que una displasia renal, se asume que es una alteración renal crónica.
ya, una enfermedad renal terminal. Ese otro riñón, miren, hay riñón, también hay riñón. Entonces también enfermedad renal terminal. Acá tenemos un riñón que es ecogénico con respecto al hígado y tiene algunas zonas de mineralización o nefrolitos. Por eso se ve esas sombras acústicas que están ahí. Y no vemos la relación de la diferenciación corteza-médula. Miren ese riñón. ¿Tiene estructura? No, ¿cierto? Entonces, cada vez que veamos pérdida de la estructura renal, estamos frente a algo que es crónico. Miren ese riñón. Dilatación de la pelvis, mineralizaciones de los divertículos, de los panículos renales, aumento de la ecogenicidad. Entonces, también tenemos un aumento de la ecogenicidad con pérdida de la estructura renal. ¿Ven el riñón ahí? Si no lo mides, no puedes saber. Porque yo esto lo puedo agrandar o lo puedo dejar así chico. Entonces, mientras no lo midas, no puedes saber si está grande o está chico. Eso no Tiene como una anillo. ¿Ah? No sé, no ¿Lo ves claramente? No. Entonces no hay corte. Profe, esa línea blanca. La línea blanca es lo que es en parte del seno renal. Entonces aquí también tienen un riñón con ecogenicidad aumentada, acá lo que el conjugado se corte ahí, y pérdida de la estructura renal. Este riñón ¿tiene estructura? No. De las alteraciones focales multifocales tenemos hartas. ¿Ya? Los quistes, las masas, los cálculos, los abscesos y los pseudoquistes perirenales que son muy poco frecuentes, pero así se dan. De los quistes tenemos pielolitos, nefrolitos, ureterolitos. ¿Cuáles serán los más peligrosos? Todos. ¿Saben por qué? Porque el nefrolito cae a la pelvis y se transforma en pielolito. El pielolito cae a la uretra y se transforma en ureterolito. Y ese ureterolito genera obstrucción de hidronefrosis. Entonces, todos son peligrosos. En radiografía los vamos a ver así, que adoptan la forma de la pelvis. Este es imposible que pase al uretero, así que se está ahí en el riñón. En este caso, en estos gatos, los pielolitos normalmente generan pielonefrosis. Entonces, por eso son complicados en los gatos. Acá tienen un pielolito en un menino. Acá tienen mineralizaciones, que son nefrolitos, en otro menino. Acá también tienen mineralizaciones. También pueden desprenderse y caer a la pelvis y generar algún grado de obstrucción. Acá tienen un riñón que es deforme y ahí tienen el pielolito. Aquí hay la impresión que fuesen los dos riñones, pero aquí yo no logro ver el riñón derecho. ¿Cómo se ve en eco? Así. Fíjense que todo eso es un riñón, miren el uréter, estaba ya generando el uréter, y todo esto es cálculo. Ahí tenemos el cálculo, el pielolito, todos en la pelvis dilatada, secundario a ese pobre cálculo maligno. Aquí, riñón, por lo que queda el riñón, y miren, todas esas sombritas que generan sombra acústica son pielolitos. Este es más lindo,
Se ve el riñón ahí perfecto y el pielolito ahí generando su sombra acústica. Estos son fáciles de diferenciar. Los chicos no tanto. Fíjense acá este pobre gato, tenemos hartos zonas de mineralización, que a veces con la eco cuesta diferenciar si son realmente nefrolitos o pielolitos. Entonces aquí lo recomendable sería apoyarse también con una ecografía, o sea, una radiografía. Acá tenemos el uréter. Y dentro del uréter está ese ureterolito. Esos causan obstrucción ureteral. Por lo tanto, causan hidronefrosis y los gatos pielonefrosis. Los quistes. ¿Qué son los quistes? Estructuras anicogénicas circulares con pared ecogénica y generan refuerzo posterior. Eso es un quiste. Pueden ser únicos, múltiples, millones, miles, unilaterales, bilaterales, da lo mismo. En rayo, ¿qué nos aporta? No mucho, solamente que el riñón está deforme, como pueden ver aquí en estas imágenes, ¿ya? Riñones deformes y grandes. Y en la eco podemos ver todos los quistes, en este caso es una enfermedad poliquística renal, los podemos ver de esta forma y diagnosticarlos sin problema. Acá tenemos un quiste único, si se fijan, una estructura anicogénica circular con paredes ecogénicas que genera refuerzo posterior. Acá tenemos otro quiste único en el polo caudal del este riñón. Fíjense lo grande que se transforma, posiblemente podría ser un absceso. Pues si se fijan, también es un quiste que tiene un puntillado más ecogénico en su interior. Entonces podría ser un líquido de alta carga celular. Veamos este video. Acá en este paciente hay múltiples estructuras quísticas en el interior del este riñón. Entonces se consideraría como enfermedad poliquística renal. Un tremendo quiste en el polo craneal del este riñón. En este otro, varias estructuras quísticas de diferentes tamaños que están en ese riñón. A ver esto que aparece aquí. Un bazo, un riñón con un quiste muy bonito, muy anicogénico, o sea, es un quiste simple en el riñón izquierdo. ¿Siempre son de este riñón? Normalmente cuando son quistes, sí. Cuando son pseudoquistes, no. ¿Pero absceso también? Si fuesen abscesos, las paredes son más definidas que los quistes porque las paredes son más gruesas, pero tienen forma variable. ¿Qué se hace en ese caso? En este caso, rezar. Pero cirugía. Sí, o sea, sin problema sacar ese riñón mientras lo esté sano. Ya. Mientras tu examen renal esté bueno. Si no, la indicación igual es sacarlo porque esos quistes pueden seguir creciendo. ¿Y sacar solamente el quiste, no? Que yo sepa, no. Tendría que preguntarle a un cirujano de tejido blando si es que se atreve a sacar el quiste, porque las paredes son delgaditas. Acá tenemos un riñón con epilepsia aumentada y un quiste bien bonito ahí en el centro de este riñón. Acá, enfermedad poliquística renal. Riñones llenos de bolsitas de agua. ¿Se fijan? Y acá en estos casos hay que también ir a buscar el hígado si hay quistes, porque normalmente van de la mano con los quistes hepáticos. Un riñón normal, aparentemente, pero empiezan a aparecer ahí estructuras quísticas pequeñas, o sea que está formando los quistes. Si lo hubiésemos en un mes más, 2 meses más, a lo mejor estos quistes ya están más grandes y pueden ser mejor diagnosticados. Las neoplasias. Las neoplasias, ¿qué causan? Pérdida de la estructura renal, principalmente en forma focal.
¿Ya? Entonces vamos a ver acá. Esto es un riñón ecogénico que tiene una estructura incrementada. Normalmente estos riñones son secundarios al linfoma. Fíjense acá, tengo el vaso aumentado de tamaño, debajo del vaso tengo los linfonodos clínicos aumentados de tamaño y ambos riñones ecogénicos aumentados de tamaño. Entonces este paciente se diagnosticó como un linfoma mediastinal, o sea, perdón, clínico, y finalmente era un linfoma multicéntrico. ¿Ven el riñón ahí? ¿O algo de estructura renal? Parece que aumentar los sesos. ¿Ves estructura? Entonces no puedes hablar que está aumentada la corteza. ¿Qué ven ahí? Una masa. Dentro de esa masa, ¿qué hay? Una zona necogénica. Eso es lo único que podríamos nosotros diferenciar para decir que eso es un riñón y que eso es la pelvis final. Está dilatada. Y lo demás es todo una papa. Acá. ¿Será riñón? ¿O será cualquier cosa? Sí, perfecto. Y acá algo de estructura renal se ve. Entonces, y si yo como en ese momento me muevo más a la izquierda y concuerdo con el vaso, con el hígado, ¿puedo también decir que es un riñón? sí. Sí, pues, por la zona topográfica, sí. Sí. Entonces acá también tienen una neoplasia renal. Acá. Este es el típico riñón del linfoma. Un riñón que parece como que fuese suave, con la estructura un poco aumentada y rodeado por un anillo más radiolúcido, se llama anecogénico. Lo mismo acá, tenemos ahí toda esa zona más anecogénica, periférica, que es un fluido o un infiltrado linfocítico. Entonces estos riñones son altamente sugerentes con el linfoma. Lo mismo que este otro riñoncito que tiene nódulos hipocogénicos y también ese fluido subcapsular o infiltrado subcapsular linfocítico, entonces nos dice que es un linfoma. Acá tenemos el riñón con una masa solitaria, una masa y nódulos ecogénicos. Aquí hay que tomar biopsia para saber qué es. Otro riñón ecogénico con fluido subcapsular, lo más probable es que sea un linfoma. Este perro no sé qué habrá tenido, los dos riñones eran iguales. No quisieron hacer biopsia del riñón, así que no sé en qué habrá terminado este pobre animal. En el caso de la ñañauca del año 2015, ustedes todavía no nacían. ¿O sí? No, se le ven los chicos. ¿En el 2015? Sí. ¿Qué edad tenían? 14. 15. Eran unos bebés. Y aquí también tenemos neoplasia renal. Otra neoplasia renal. Se fijan que ahí hay algo de parénquima o estructura renal y aquí hay una masa colocranial. Acá un riñón deforme, con un nódulo ahí, otro nódulo por acá. También sospechoso por neoplasia renal.
Aquí un riñón sí o sí de linfoma de Hodgkin. Deforme, con nódulos, epitasia, zona de mineralizaciones y fluido o infiltrado linfocítico subcapsular. Acá lo que está mostrando este video es el vaso de un gato, arriba, lleno de hoyos, también es sugerente con una hiperplasia linfoide, hematopoiesis o linfoma, y acá abajo vemos parte de la corteza renal y el fluido o el infiltrado subcapsular. Entonces también es sugerente con un linfoma renal. Más masas de riñón. Fíjense, este riñón está lleno de nodulillos. Acá tenemos otro que no parece nada. Todo eso es masa renal. Pese a que son el 1% de las neoplasias del riñón, hemos visto un montón, ¿no? Y acá tenemos también neoplasias del riñón. ¿Profesor, son las bases principales o Normalmente son neoplasias primarias. Son muy raras las metástasis del riñón, pero sí, pero son raras. De las áreas glicogénicas en la corteza, normalmente son, como muestran aquí, glicogenicidades puntiformes que están dentro de la corteza renal y pueden ser nefrolitos, mineralización distrófica, pueden ser zonas de infartos pequeños, zonas de fibrosis, tienen varias opciones. Acá, por ejemplo, tienen varias estructuras glicogénicas en la corteza que podrían ser mineralizaciones puntiformes, nefrolitos, zonas de fibrosis, infartos, lo dudo porque no tienen la forma de infarto. Acá, por ejemplo, tienen mineralización de los divertículos, que también puede pasar en perros viejos. Y acá tienen un nefrolito que está metido en la corteza. Acá, por ejemplo, tienen un infarto renal. Los infartos renales no tienen mucha importancia clínica, son más que nada hallazgos. Pero cuando son muchos, las cicatrices son infartos de forma al riñón, y eso sí pudiese causar alguna alteración. Acá también tienen una zona de fibrosis y ahí tienen un infarto renal. Las alteraciones de la pelvis. La pelvis normalmente no se debiera ver. Con un transductor microconvexo no la van a ver. Con un transductor lineal sí la pueden ver como un hilo negro con forma de Y. Si tenemos un paciente donde lo tenemos hospitalizado, que está con fluidoterapia, la pelvis no debiese aumentar más allá de los 3 o 4 milímetros. Si tengo más de 4 milímetros de dilatación pélvica, ya cae en la categoría de pielectasia. Y ahí tienen los nombres de las alteraciones que pasan. Inflamación, pielitis, pielonefritis. Si hay dilatación, es pielectasia cuando es leve y después pasa a llamarse pielonefrosis. Veamos qué son las piedras. Estos son conocidas como pielectasias. Dilatación leve del sistema colector. ¿Se fijan que hay ahí como una forma de Y, una carita contenta? Eso es pielectasia. Aquí lo mismo. Acá igual, dilatación de la zona periférica de los divertículos. Aquí está la pelvis más ecogénica, aquí así podríamos pensar que hay una pielitis o una pielonefritis. De la hidronefrosis en veterinaria existen 3 grados, en medicina humana son 4. ¿Ya? En el grado 1, la pelvis dilatada y anicogénica. En el grado 2 no se identifica la médula, o sea, vemos solamente corteza con una cámara anicogénica en el interior. Y en el grado 3 solo queda la cápsula. Y en el grado, en la clasificación humana, en el grado 1 y 2 están separados. Ya nosotros tomamos esto como grado 1. Después, en el grado 2, solamente
Vemos la corteza, en grado 3, 4 en este caso, la cápsula. Ahí tienen urolitos, dilatación de la pelvis, dilatación de la pelvis. O sea, están viendo una mielectasia. Cuando tenemos obstrucción de la vía urinaria inferior, hay reflujo uretrovesical y puede haber mielectasia. Si es la obstrucción ya crónica que ha pasado muchos días, ese perro obstruido, se puede generar hidronefrosis porque la vejiga ya no tiene capacidad más para distenderse. Ahí tienen mielectasia, ¿se fijan? Esa carita contenta negrita que está ahí, esa sonrisa o la herradura, es la dilatación de la pelvis renal. Acá tenemos ya una mielectasia un poco mayor con una estructura hipericogénica en su interior. No genera sombra acústica, así que podría ser una estructura fibrosa. Aquí ya tenemos dilatación marcada de la pelvis renal y del uréter. Se fijan abajo que pasa una culebrita. Por ahí pasa de repente una culebrita. Aquí va a pasar. Ahí, ese es el uréter que está dilatado. Entonces lo más probable es que este perro tenga una obstrucción urinaria inferior. Aquí ya casos más severos, se fijan, esto ya sería casi un grado 4 o un grado 3 en el urinario, y esto ya estaría pasando un grado 2. Así se ve el uréter dilatado en la cavidad como varios círculos y cintas tortuosas anicogénicas en la zona de proyección de los uréteres. Y llegamos finalmente al riñón, que está con una hidronefrosis, en este caso ya pasando al grado 3. O tenemos este otro paciente, que esto no es la vejiga, sino que es el riñón, donde hay una obstrucción ureteral permanente. O pasamos a este paciente, que también esto es un riñón, con obstrucción ureteral permanente. Y para la idea que yo lo estaba mintiendo, ese era el riñón del perro, y ese es el uréter, que se veía así en la ecografía como una colita de chancho. Y ahí está el dueño con su riñón. Entonces yo creo que el paciente se dieron cuenta porque se le notaba la masa, ¿no? Claro, ese paciente, el primero que yo vi fue porque tenía una masa palpable. Son todas perras. Han sido secundarias a ovariohisterectomía. El segundo paciente que yo vi lo vi en Coama y también una impresión que estaba decaída, que cuando se acostaba para un lado se le notaba un bulto. Y al tercer paciente no me acuerdo cuál era porque después le perdí la cuenta. Y acá también, si se fijan, tenemos el riñón con todo dilatado, un grado 4, y acá tenemos el uréter. Y este uréter dilatado se llama hidrouréter. Hidrouréter. Dudas del riñón.